Hola a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a mi canal de YouTube. Hoy quería centrar el foco en Cuba. Sabéis que llevamos más de una semana pendientes de la represión del régimen cubano, de esas protestas, de ese estallido social después de décadas y décadas de régimen comunista. Quería saber vuestra opinión sobre este asunto, intentar profundizar un poco en las causas de este estallido social. La verdad es que no se conocen protestas en Cuba tan graves, tan mayoritarias, multitudinarias en la isla caribeña desde hace más de 3 décadas. Muchos dicen por parte del régimen de Díaz-Canel que se debe a décadas de embargo estadounidense, embargo no bloqueo, ya que no se permite en ningún momento esas transacciones económicas o se limitan en el caso de las compañías estadounidenses, pero no es un bloqueo, ya que la isla y otros países sí pueden tener esas relaciones comerciales. A pesar de todo, y especialmente por la pandemia, por la crisis económica, Cuba está sufriendo muchísimo. El estallido social se debe al hartazgo, a la crisis económica, a la falta de alimentos, a la falta de medicinas, y eso que Cuba es uno de los países que tiene su propia vacuna, pero a pesar de ello no ha llegado esa vacuna a muchas regiones de la isla. Vamos a profundizar y saber en qué punto estamos, por cierto, con apagón de internet en la isla, lo que hace muy difícil que sigan llegando esas imágenes de condena. Aún así tenemos testimonios, tenemos imágenes de youtubers, de ciudadanos, de periodistas que denuncian esa represión y que gritan, entre otros lemas: Cuba para los cubanos, Cuba libre, patria y vida, libertad abajo la dictadura. Una vez se ha producido el apagón de internet, que ha dificultado y mucho que sigan llegando imágenes y testimonios de jóvenes, sobre todo, que son los que están encabezando estas protestas en Cuba, muchos de ellos han sido detenidos. Recordamos que el régimen de Díaz-Canel reconoce un solo fallecido en las protestas, mientras que la ciudadanía habla de más víctimas, ¿no? Sin poder tampoco concretar. Ahora mismo los intelectuales que más se están pronunciando y se están haciendo eco de la situación en Cuba son los que están afincados en Miami. Hemos escuchado a Gloria Estefan, hemos escuchado a cantantes, a artistas, a intelectuales que denuncian la situación. Ellos sí pueden tener a lo mejor una vía de comunicación más directa con familiares de lo que está pasando realmente en Cuba. Unas protestas que están lejos de desaparecer y que preocupa a los intelectuales que pueda aumentar la represión, haber más detenidos y más víctimas en estas manifestaciones. Y mientras la situación pandémica de falta de alimentos, de falta de medicina, está muy lejos de solucionarse. La postura oficial del régimen de Díaz-Canel es echar la culpa a Estados Unidos. Dice que detrás de todas estas protestas se debe el embargo, no bloqueo, como decimos, ya que no impide a otros países tener relaciones económicas y comerciales con la isla. Hay diversas normativas estadounidenses, la más importante, la ley Helms-Burton, aprobada por el gobierno de Bill Clinton en 1996, con el objetivo de ahogar económicamente a Cuba para forzar la caída de la revolución. Esto es lo que sigue sosteniendo el gobierno de Díaz-Canel, también lo hicieron los hermanos Castro anteriormente, y el Partido Comunista, que sigue gobernando la isla desde hace décadas. Los manifestantes están denunciando detenciones ilegales, arrestos, torturas en las cárceles de todo tipo, sobre todo dicen las peores de tipo psicológico. Denuncian una situación precaria en la isla, donde ni los niños, ni los mayores, ni la gente tiene ningún tipo de oportunidad, pero lo más grave de todo es que no tienen comida, no tienen alimentos. El embargo de Estados Unidos contra Cuba es cada año rechazado por la Asamblea General de Naciones Unidas, últimamente además por unanimidad, mientras seguimos viendo esas imágenes que se han ido filtrando a través sobre todo de las redes sociales, de youtubers. Hemos visto cómo han detenido a algunas de esas youtubers en directo, también una periodista española que ha sido liberada pero está ahora bajo arresto domiciliario. Su marido ha estado escondido en un piso de La Habana, solo por miedo a que le detuvieran. Él ha estado previamente en la cárcel y denuncia diferentes tipos de torturas con los detenidos, con las personas que piensan diferente al régimen comunista.
Después de las históricas protestas del pasado 11 de julio en Cuba, se están organizando organizaciones de derechos humanos, familiares, amigos de los desaparecidos. Están elaborando a través de Excel una serie de listas en las que se dan datos como características, nombre y apellidos, identificación, momento de la desaparición, etcétera, etcétera, ¿no? Es, de alguna manera, ante la opacidad de las autoridades, una buena forma de intentar ayudarse entre los ciudadanos. Y además de ese listado interactivo, hay que decir que las autoridades en ningún momento están dando datos ni a los familiares ni a los medios ni de forma pública de las detenciones. Algunos de los detenidos fueron arrestados y después liberados a las horas o días, pero continúa habiendo arrestos y más violaciones de los derechos humanos. Los arrestados, los manifestantes que protestaban y que de repente se ven arrestados en sus domicilios o en calabozos, denuncian que en ningún momento se les están exponiendo los cargos por los que se les detiene. En los últimos días se ha autorizado, lo vemos en ese tuit, de forma excepcional, la importación por parte de pasajeros de alimentos, aseos y medicamentos sin ningún tipo de límite. Mientras las calles siguen tomadas por la policía, continúan los registros, las detenciones y también las manifestaciones. Y se están viviendo manifestaciones similares a esta no solo en La Habana, en distintos puntos de Cuba, sino también en otros países. Frente al consulado en Washington, las hemos visto también en Santiago de Chile. En el caso de Santiago de Chile ha sido curioso porque en la misma calle se encontraban personas que querían derribar el régimen comunista, que protestaban por esta situación dramática que están viviendo los cubanos a nivel de alimentación, de medicinas y de falta de libertad, pero enfrente estaban partidarios del régimen de Díaz-Canel, que defendían el comunismo y la revolución. Hay que decir que el presidente de Cuba hace unos días, ante la situación que está viviendo su país, reclamó a sus partidarios que también salieran a las calles para intentar frenar lo que dicen que es un atentado contra la revolución. Y desde Naciones Unidas, la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, ha dicho literalmente, ha pedido la urgente liberación de los arrestados por ejercer su derecho a la libertad de reunión pacífica, opinión y expresión durante las protestas. Exige también una investigación independiente, transparente y eficaz de lo sucedido, de tal manera que se pueda después pedir responsabilidades a los que estén detrás de estas detenciones ilegales, irregulares. Es cierto que el caso de España, que se le pide un liderazgo en todas las políticas latinoamericanas, es una posición difícil, ¿no? Por una parte, en mi opinión, debería de condenar firmemente la dictadura, porque en mi opinión sí es una dictadura lo que se está viviendo en Cuba, pero también es cierto que el gobierno puede recibir presiones por parte de los empresarios, sobre todo empresarios del sector turístico y hotelero, que tienen muchos intereses en La Habana y en todo lo que es los destinos turísticos de la isla, ¿no? En vuestra opinión, ¿creéis que estas manifestaciones van a conseguir ese objetivo, no solo de mejorar la vida de los cubanos, sino de acabar con el régimen, con la dictadura que hay en Cuba? ¿Creéis que hay un antes y un después de esas manifestaciones del domingo, que a pesar del miedo van a seguir saliendo a las calles, que el régimen va a hacer algún cambio, alguna modificación, o que alguna potencia extranjera como Estados Unidos va a aprovechar para tomar cartas en el asunto e intentar acabar con esta dictadura, con un régimen contra el que lleva luchando de manera económica con este embargo durante muchas décadas? Me gustaría saber vuestra opinión, o si pensáis por el contrario que va a pasar un poco también lo que ha sucedido a veces en Venezuela, ¿no? Una sociedad dividida, diferentes dirigentes políticos y una sociedad totalmente fracturada, algo que no beneficia lógicamente a nadie en el país. Estos jóvenes, en mi opinión, merecen un futuro. Esta sociedad lleva muchos años, décadas, sufriendo el embargo de Estados Unidos, repito, condenado por Naciones Unidas y condenable también por mi parte, pero también una represión política, una falta de libertad, un partido único que merma sus libertades, que les impide tener un horizonte hacia el que mirar, una calidad de vida. Yo cuando he visitado en varias ocasiones La Habana y la isla, entrar en tiendas o en supermercados y ver estantes vacíos, no saber decirte, por ejemplo, si mañana va a haber papel higiénico o va a haber determinado alimento, porque no lo saben ni ellos, ¿no? Vivir así un pueblo como el cubano no se lo merece nadie, y desde aquí toda mi solidaridad.